Buenas tardes. Con su venia, señora directora, agradezco, claro, a la Real Academia y a la Fundación del Pino la organización de este ciclo de conferencias y agradezco a los académicos Miguel Ángel Ladero Quesada y José Ángel Sesma Muñoz por haberme encargado tratar sobre Sevilla, ciudad que, a diferencia de las otras 5 de este ciclo, era todavía andalusí durante el siglo XII. Comparar es conocer, y así pienso que tenemos presentes tanto la magistral introducción al ciclo por ambos académicos, cuanto lo que mis predecesores han ido señalando sobre las otras 5, todas ciudades de río, de frontera, urbes antiguas, luego medinas de Al-Ándalus, con sus específicas funciones y formas, de características compartidas. Para las 6 fue acabando su tiempo andalusí por motivos internos y externos, acentuados por las crisis de las primeras taifas que llevan a la conquista de Toledo en 1085, luego por los desequilibrios almorávides que llevan a la conquista de Toledo en 1118, luego los de las crisis de las segundas taifas que llevan a las pérdidas de Lisboa, Tortosa, Lérida entre 1147 y 1149, cuando ya llegaban los almohades sobre Al-Ándalus, cuyo los restos de Al-Ándalus más o menos mantuvieron unos años, como muestra la ciudad de Sevilla, hasta su conquista por Fernando III en 1248. Contenidos paralelos, sí, las de estas 6 ciudades de este ciclo, fronteras en descenso de cuenca a cuenca, primero Tajo, luego Ebro, y llegada al Guadalquivir, con las decisivas conquistas de Córdoba en 1236 y 12 años después la de Sevilla. Tras esto quedará durante 250 años más el reino nazarí de Granada. Podemos mirar en los mapas 1 a 3 esta evolución del territorio sobre la que este contenido territorial, estas fronteras, sobre el que al final, si hay tiempo, volveremos a ampliar las referencias. Lo ocurrido entre estas ciudades y frontera, título de este ciclo de conferencias, es pues un bloque bastante compacto y muy decisivo de unos 250 años también, que abre Toledo y cierra Sevilla, con ese protagonismo de fin de ciclo que es el que corresponde a Sevilla. Una Sevilla reforzada por los almohades en el siglo XII, precisamente, que es el que nos corresponde tratar, y esto nos permite ver que la remodelación entonces de Sevilla o Isbilia, capital almohade de Al-Ándalus, coincide con el impulso generalizado de otras urbes, tanto europeas como islámicas, en ese siglo. Claro está que, según las esferas, por diversas circunstancias, que crecieron desde el último cuarto del siglo XII con nuevas murallas que defendían renovados edificios civiles y religiosos, cuya calidad aún contemplamos, pues en Sevilla su legado del XII constituye parte destacada del actual centro histórico. Veamos Sevilla en su espacio geográfico como ciudad de llanura, de río y eje clave en varias comunicaciones. La vida de las ciudades, como las demás vidas, viene marcada también por su lugar. Sevilla está situada en la fértil llanura del curso bajo del Guadalquivir, con una altura media de 6 metros tan solo sobre el nivel del mar. En uno de los meandros del río la población se repartía entre las 2 riberas fluviales, la izquierda con el centro urbano y la derecha con el arrabal de Triana, como podemos ver en el mapa número 4. Es pues un enclave condicionado por un río, el Betis, antes de adoptar hasta hoy su calificativo andalusí de Guadalquivir, el Río Grande, fundamental para esta ciudad y para todo lo que cruza, como también Córdoba, de modo que especialmente ambas compartieron rasgos de las grandes urbes fluviales y entornos feraces. Bordean Sevilla, además, como podemos ver en el plano, 3 arroyos que han sido bastante importantes, han representado varios protagonismos urbanos, bajan de los Alcores al Guadalquivir, Tagarete, Tamarguillo y Guadaira. Este también, con el prefijo guad,
como los otros 197 hidrónimos, que empiezan por Wad, río, que fueron estudiados de forma magistral por el académico Elías Terés. El Guadalquivir regala que las embarcaciones recalen en sus riberas sevillanas y en el arenal de la orilla izquierda sobre la base de las atarazanas romanas. Sobre ellas, los almohades remozaron su factoría naval, Dársena o Atarazana, en una ciudad desbordante de vida. Lo dijo Torres Balbás, el académico Torres Balbás, precisamente en su estudio sobre las atarazanas hispano-musulmanas, estudio que me permite no extenderme más sobre este importante punto de las atarazanas sevillanas, pero las he representado en el mapa número 11 y luego, si hay tiempo, lo comentaré. Es evidente que tales atarazanas contribuyeron al dinamismo comercial de Sevilla y el Guadalquivir, que lleva al Atlántico, ha dado siempre a Sevilla esa dimensión, no tan aprovechada, sin embargo, por los andalusíes. El Guadalquivir fue una de las vías fluviales señaladas por geógrafos árabes como Al-Idrisi, a mediados del siglo XII, que menciona el cabotaje desde Jerez a Sevilla y desde Sevilla a Córdoba. Un tipo de barcas denominadas cordobesas fueron utilizadas en Sevilla durante las graves inundaciones de comienzos del siglo XIII, sobre todo las de 1201. La cantidad de referencias a caminos terrestres con Isbilia nos prueba otro síntoma más, su importancia política y económica y sus conexiones con el nexo cardinal Sevilla-Córdoba. Esto no sé por qué está aquí. Con el nexo cardinal Sevilla-Córdoba. Distancia que podía cubrirse por 3 rutas distintas, por Carmona y Écija, o por Lora y Alcolea, o por el Guadalquivir. Es notable que ese geógrafo de principios del siglo XII, que es nuestro siglo, aún mencione la orientación caminera diagonal del suroeste al noreste por la que fuera vía Augusta de Huelva a Barcelona, cruzando Sevilla y Córdoba. Sobre todo Sevilla destaca en el eje vertical por el oeste, del sur al norte, que es la famosa calzada que llamamos Vía de la Plata desde el siglo XV, que fue un camino vertebrador de Al-Ándalus que sube desde abajo, desde Huelva, desde Algeciras, que sube a Sevilla y Mérida. Y desde Algeciras, sobre todo, para lo que nos interesa en la historia andalusí, desde Algeciras alcanza el norte, con ramificaciones desarrolladas por concretos objetivos en Al-Ándalus y documentada por varios recorridos históricos, empezando por el del conquistador de Al-Ándalus, Musa ben Nusair, que en el año 713 siguió este camino para llegar a Sevilla en ese año de 713. Después, los almorávides y los almohades, en varios de sus recorridos históricos, sobre todo militares, utilizaron también esta famosa Vía de la Plata, tanto en sus campañas como para fortalecer precisamente estos territorios del oeste ante los avances leoneses, castellanos y portugueses que quedaron explicados o mencionados en la cuarta conferencia de este ciclo a propósito de Lisboa. Las fronteras andalusíes retrocedían y es significativo el peligro de estas áreas occidentales. Por ejemplo, en 1184 el califa Abu Yaqub fue malherido frente a Santarém y fue trasladado a Sevilla para que allí fuera Sevilla, la capital, proclamado de inmediato su hijo y sucesor, el tercer califa almohade Abu Yusuf. Vamos a examinar algo de la cronología política y cómo esto influye en los cambios territoriales. Sevilla, como ciudad importante, además de su alfoz, su territorio inmediato, espacio extramuros próximo, regía un territorio ocora, circunscripción administrativa generalizada en época omeya con sus distritos y sus comarcas, incluyendo ciudades menores, cada una a su vez con alfoz, Castilla y Alquerías. La cora de Sevilla comprendía Alcalá de Guadaira, Tejada, Tocina, Utrera, Cortegana, Almonaster, Aznalcázar, Lebrija y Puebla del Río. En general, las coras del sur de Al-Ándalus
son más pequeñas, son menos extensas que las coras del norte de Al-Ándalus, y la extensión entre sus ciudades o sus núcleos de población no suele sobrepasar los 50 kilómetros de distancia entre los núcleos de población. Estos territorios de Sevilla, que acabamos de aludir, integrarían seguramente los territorios de la taifa de Sevilla. Pero esta taifa de Sevilla, con este núcleo original, se extendió rápidamente, fue la taifa más expansiva de todas, porque conquistó las 5 taifas a su oeste, y se puede ver en el mapa, desde Silves a otras pequeñas, como fueron Mértola, Niebla, Huelva, Santa María del Algarve, además de Silves, que he mencionado, porque tiene una importancia especial, ya que se asoma al Atlántico, luego diré eso. Esas las conquista entre 1044 y 1063, y luego las 5 del cinturón de bereberes nuevos, Algeciras, Ronda, Morón, Carmona y Arcos, entre 1054 y 1069. Después, la taifa de Sevilla aún tomó Córdoba y Murcia. Se puede ver en el mapa número 1. De esta expansión trascendental arranca el auge de Isbilia, que siguió subiendo hasta su cima en el siglo XII. Para contrarrestar las presiones territoriales y económicas de Fernando I y Alfonso VI, sobre todo desde aquella fecha de 1085, sobre Toledo, como trató el académico Ladero Quesada en la segunda conferencia de este ciclo, Sevilla encabezó la llamada de socorro a los almorávides, que desgajaron la gran taifa sevillana, ocuparon Sevilla, sangre y fuego, en 1091, deportaron al Atlas magrebí, a la soberbia familia reinante de los abadíes sevillanos. Por su auge en ascenso durante los siglos XI y XII, Sevilla vivió en primera línea las tensiones entre poderes locales andalusíes frente a los poderes centrípetos de almorávides y almohades magrebíes, que suscitaron la oposición latente o manifiesta entre andalusíes y aquellos bloques de nuevos bereberes. Como en el resto de Al-Ándalus, estas convulsiones entre autonomías y centralismos afectaron también a la extensión y organización del territorio sevillano, cuya cora para el siglo XI ha sido calculada en 18.000 kilómetros. Pensemos que la actual provincia de Sevilla tiene 14.036 kilómetros. En el siglo XIII, Ibn Said, que nació en Granada y residió años en Sevilla porque su familia, sobre todo su padre, eran funcionarios al servicio de los almohades, presentó una ordenación territorial de difícil análisis. Divide la península en varios reinos, uno de ellos es el de Sevilla, y los subdivide en varias coras. En concreto, con la cora de Sevilla, con la capital, Carmona, Sidonia, Morón, Arcos, Osuna, Tarifa, Algeciras, Ronda, Niebla y Huelva. Como vemos, esta división del final prácticamente de la época almohade tiene una extensión, lo que Ibn Said adjudica al reino de Sevilla, bastante grande. De todas maneras, el texto de Ibn Said, que acompaña datos geográficos a una antología literaria, es bastante difícil de analizar. De todas maneras, toda esta extensión que menciona Ibn Said en el siglo XIII parece una consecuencia de que el máximo poder político almohade, con su sede en Sevilla, atrajera sobre ella los beneficios derivados de tanta extensión con su control económico. Las cambiantes e intensas vicisitudes de la cronología política repercuten siempre en los territorios, de manera que entonces, en Sevilla, en los territorios que progresivamente iba rigiendo Sevilla, desde el XI al XIII, se vieron afectados efectivamente por esos cambios de rección política. Vamos a ver Sevilla en el XII, sus fuentes de información, sobre todo las textuales, y algunas de ellas cómo fueron extraordinarias. Verdaderamente, Sevilla, que afortunada en tantas cuestiones, es también afortunada por la calidad de algunas de sus fuentes textuales.
Sobre Isbilia se han conservado muy numerosas, tanto fuentes textuales como materiales, en mucho menos número documentales, pero algo hay que va saliendo, sobre todo reproducidas en otro tipo de fuentes. Sobre Sevilla escribieron 30 autores árabes, que mencionan su nombre, 30 distintos autores árabes, y otros 28, además de mencionar su nombre, los califican con algún apelativo. Bien ciudad, Madinat Isbilia, o bien la capital de Sevilla, Hadrat Isbilia. En total son 58. Y ocupa la cabeza de todas las ciudades en el recuento de cuántos autores las mencionan. Esto es un indicio más. Naturalmente hay muchas circunstancias que analizar al respecto, pero por lo menos tenemos que gana en menciones a Córdoba en una. Córdoba la mencionan 30 autores, pero solo 27, uno menos que Sevilla. Es decir, los que la mencionan solo, el nombre propio, y los que la mencionan con un apelativo. Y le sigue Toledo, Sevilla, Córdoba, Toledo, respectivamente con 28 y 24 autores árabes que se han ocupado de ellas. Y esto es muy interesante, ¿no? Desde luego hay que introducir matices, pero es una buena medida sobre la importancia de las ciudades. Claro es que la Sevilla almohade, situada además en una época tardía en la que hay compiladores de fuentes antiguas desde el siglo X, ya va acumulando las referencias. La cuestión es que disponemos de numerosas y variadas fuentes sobre Isbilia, sobre todo durante sus siglos andalusíes, y es una cuestión amplísima el análisis de las fuentes o la mención de todas estas fuentes. Ahora no podemos abordarlas, pero sí decir que Sevilla recibió atención de algunas fuentes extraordinarias. Una, la voluminosa geografía de Al-Idrisi. Ya he dicho que hablaba de las distancias y tal. Al-Idrisi escribe un libro de Caminos y Reinos que pertenece a ese género, que describe el mundo conocido, y lo hace en mitad del siglo XII. Es decir, la geografía de Al-Idrisi nos presenta una imagen, un retrato de Sevilla muy escueto, con lo esencial solo, pero es previa, y ese es su interés, a que la ocupen los almohades y desarrollen la ciudad sevillana almohade de la segunda mitad del siglo XII. Es un retrato previo muy interesante. Habla de las murallas de Sevilla y dice que eran fuertes, pero es que los almorávides se habían ocupado de reconstruir algunas murallas, y también habla de sus zocos numerosos y de la gran actividad comercial. Segunda fuente interesante, extraordinaria, la crónica de Ibn Sahib as-Salat, dedicada solo a los almohades. Es un cronista cortesano que llegaba desde comienzos del XII hasta el final, hasta su muerte, a finales en el 70 y tantos, pero solo se nos conserva el segundo volumen, de 1159 a 1173, que resultan ser 3 lustros expuestos con todo detalle sobre sucesos que en muchos casos presenció el propio autor, Ibn Sahib as-Salat, que acompañaba a los califas almohades por todo Al-Ándalus. Como cronista de corte, expresa con rotundidad todos sus ideales y propósitos, entre ellos el de su dominio de Al-Ándalus, y con mucho realce todo lo que en Sevilla construyeron y dispusieron. Son unas grandes referencias llenas de detalle sobre las construcciones almohades de Sevilla. En tercer lugar, tenemos el excepcional tratado de censura de costumbres y policía urbana compuesto por el sevillano Ben Abdún a comienzos del siglo XII, con interesantísima información sobre Sevilla en época almorávide, resultando un retrato detallado sobre múltiples aspectos urbanos, administrativos, sociales y económicos. Tengo que insistir porque me parece importante que tantas atenciones textuales sobre Sevilla prueban la importancia de la ciudad. También nos dicen lo mismo, nos indican esa misma importancia los elocuentes vestigios materiales que surgen del alto rango como capital almohade y que a través de la arqueología y sus decisivas aportaciones de la historia del arte, de la arquitectura, aún siguen y seguirán informándonos. Vamos a comentar algo sobre la posición de Sevilla como Madina o ciudad andalusí. Los musulmanes conquistaron Hispalis o Espalia, la Sevilla romana, o Espalia,
la Sevilla visigoda, nombre sobre el cual se deriva Isbilia en árabe, en 712, y la ciudad se mantuvo, manteniendo su nombre, pero arabizado como Isbilia, que es una mera adaptación fonética. Fue distinguida incluso como primera capital de Al-Ándalus hasta el año 716 o quizás de 717. La fecha se deduce mal. La mantuvieron como capital por su situación en las rutas de comunicación con Algeciras, lo cual va a ser una constante también. Pero después, a partir del 717, trasladaron la capital a Córdoba. La pugna entre Sevilla y Córdoba va a estar presente siempre. La ciudad de Sevilla, y estamos viéndola como Madina, como ciudad, como todas las demás Madinas andalusíes y en general las islámicas hasta tiempos modernos, carecieron de una corporación o ayuntamiento de facto constituido, eran regidas por el poder político en combinación con representantes de grupos profesionales, religiosos y de algunos sectores urbanos. En la Sevilla almohade, además, el califa estuvo presente en la ciudad en muchas ocasiones, o estaba representado por un sayyid, nuestro cid, por un señor, gobernador de la familia califal, siempre. Y estos, tanto el califa como sus gobernadores, tenían además agentes. En paralelo a lo que quedó explicado por el académico Ladero Quesada en su conferencia sobre Toledo. Y es interesante que el hecho urbano, el hecho de ser una Madina andalusí, se formalice por medio de tantos paralelismos entre todas ellas, entre otros casos en el sistema administrativo. Es muy interesante que no esté documentada ninguna autoridad propia sobre los cristianos ni sobre los judíos en la Sevilla del siglo XII, un indicio más de la disminuida entidad o presencia de cristianos o judíos en la Sevilla del XII. El magnífico retrato urbano que nos presentó Benabdún, seguramente un Almotacén, es una crónica directa de lo que sucedía en aquella ya extensa y compleja ciudad de Sevilla, que en los siglos XII y XIII, con sus 276,57 hectáreas, pero otras propuestas nos dicen que tenía 287 o 283, pero de todas maneras, aunque dándonos con el número más pequeño, que es el de 276,56, esas medidas, que no dejan de ser cálculos, pero hechas por expertos, superaban en extensión a todas las demás ciudades andalusíes. La Córdoba, capital omeya, había llegado, según tales cálculos, a 198 hectáreas en la segunda mitad del siglo X. Vamos a observar a Sevilla, cómo actúa Sevilla, qué le pasa a Sevilla como capital y sus continuos cotejos con Córdoba. La ciudad de Sevilla está marcada en su historia, actividades, contenidos y espacios urbanos por sus repetidos cumplimientos como metrópolis, en Al-Ándalus es muy claro, alternándose o duplicándose con Córdoba antes del siglo XII, hasta el siglo XII. Dentro del recurrente género literario de las loas sobre Al-Ándalus, que llenan hasta el hastío las fuentes literarias sobre todo, pero también las históricas, etcétera, se repite la imagen precisamente de Sevilla como capital, como metrópolis. Los almohades instalaron su capital en Sevilla, sí, principalmente por su conexión por Algeciras como puerto principal y por una ubicación que les convenía mucho más para el control del resto andalusí. Además, no estaba tan expuesta como Córdoba a los ataques de los pertinaces resistentes andalusíes contra los almohades de signo pro-almorávide que siguieron en el levante de Al-Ándalus hasta 1171. Sin embargo, buscando revestirse de su simbología califal, el primer califa almohade, Abdelmúmin, pretendió en el año 1162 llevar la capital a Córdoba, establecer en Córdoba. Proyecto iniciado, pero no culminado. Cuando murió este califa, su sucesor Abu Yaqub, entre 1163 y 1184, el segundo califa, decidió que Sevilla continuara con su rango de capital. No en vano, este segundo califa, Abu Yaqub, venía residiendo en Sevilla, y esto es muy importante para los destinos
constructivos en Sevilla, allí venía residiendo como gobernador desde el año 1155, tomándole tal apego como demuestran sus egregios cuidados por la ciudad. Al califa Ebu Yaqub le alaba ese cronista que acabamos de ver, Ibn Sahib Sala, le alaba precisamente por haber dado rango de capital a Sevilla, encomiando lo que allí construyó. La cuestión de que Enclave ejercía como sede resulta hasta tal punto esencial que incluso las fuentes literarias nos han conservado un fingido debate entre todas las ciudades, entre varias ciudades andalusíes del momento. Yo creo que es en pleno siglo XII cuando ocurre este debate entre las ciudades de Al-Ándalus, las cuales figuradamente en el texto literario van ofreciendo sus galas para que los almohades elijan a una de ellas como sede. Intervienen mostrando sus razones, primero Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, luego Murcia y luego Valencia. Las intervenciones empiezan ya por Sevilla, como anunciando el realce de lo que va a venir enseguida en el resto del siglo XII. Y Sevilla recorre sus valores y concluye, voy a citar solamente algunas frases, ante los anhelos de las demás ciudades. ¿Por qué exageran y desbarran? Y cito solo algunas frases. Yo tengo el río en que se alternan flujo y reflujo. Si osáis competir en este alto honor de ser la capital, solo tengo que recordaros mi aljarafe. Y si hacéis alarde de los más nobles vestidos, ¿con qué mantos envolveréis? Que sea como Santiponce. Yo soy la de los mayores méritos y la que mejor cumple como sede para nuestro valeroso Señor. La preciosa traducción de este debate, que es mucho más larga, fue realizada por mi querido maestro Fernando de la Granja Santa María. Y es muy interesante porque Sevilla es consciente de lo que tiene y de lo que compara precisamente con Córdoba. Su río es casi un mar, tiene flujo y reflujo, de lo cual no podía presumir Córdoba. Una zona excepcional de producción agrícola fue el Aljarafe. Luego interviene Córdoba, que se encrespa ante Sevilla y se reclama metrópolis por el renombre de su mezquita y su alto nivel cultural. Y siempre esa característica de sede de la religión y de la cultura ha acompañado a Córdoba durante toda su historia, de la misma manera que Sevilla ha destacado por otros motivos, no precisamente por esos dos, o por lo menos no los exhibe o no los argumenta Sevilla frente a Córdoba. Y se conserva también en el magnífico texto, que es voluminoso, de un compendiador tardío del siglo XVII, al-Macari, una anécdota preciosa en el que discuten Averroes, el filósofo, y el más famoso de todos los de la familia sevillana de los médicos, de la dinastía de médicos sevillana, los Abenzoar. Averroes discutían sobre quién era mejor, Córdoba o Sevilla, y Averroes ni más ni menos lo zanjó así. Yo no sé por qué será, dijo, pero es lo cierto que cuando en Sevilla muere un sabio, traen a Córdoba su biblioteca para venderla, la ciudad de la ciencia. Y si en Córdoba muere un cantor o músico, los instrumentos de su arte los llevan a vender a Sevilla. Está clarísimo, además hay muchas más referencias sobre esa dimensión más festiva de Sevilla, pero no debo alargarme. Solamente cuando estaba escribiendo esto me acordé de aquel verso de García Lorca en su poema de la Saeta que decía: Sevilla para herir, Córdoba para morir, sobre el cual me quedé reflexionando un rato, pero prefiero que nos quedemos reflexionando cada uno de nosotros porque tiene su mérito, tiene su aquel. Bueno, Sevilla como ciudad antigua, algunos de sus restos de la antigüedad romana fueron encontrados y valorados en el siglo XII. Fue un enclave de una intensa romanización. Lo muestran toda su toponimia, que termina en ana, ena, ina, que son nombres de poseedores romanos, lo estudió Pavón, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Se sabe muchísimo sobre lo que dan de sí el análisis de estos topónimos.
una intensa romanización. Algunas fuentes textuales andalusíes, no solamente desde este momento 12, ya en el siglo X los cronistas omeyas intentan valorar el poder andalusí, entonces omeya, y luego eso continúa por referencias a la antigüedad. Cuando habla de Toledo, por ejemplo, Ben Hayyan habla ciudad de los reyes, etcétera, etcétera. Sí, hay una vinculación. En el caso de Sevilla, el descubrimiento de unos amontonamientos de tierra llevan a que se descubra en el año 1172, en época de este califa Abu Yaqub, al que hay que adjudicarle lo máximo, se descubren unos restos que son un antiguo acueducto. Se ven en alguna de las imágenes que he traído, donde a la derecha, en el Civitatis Orbis Terrarum, creo que en la de más abajo, hay a la derecha una imagen de un acueducto. Bueno, pues esos fueron descubiertos en ese año de 1172 y sí, inmediatamente el califa hace que se lleve el agua a sus palacios de la Bujaira, pero también que sirva ese agua para todo el vecindario, haciendo alarde no solamente de su poder constructivo, sino también de su bondad respecto a todos sus súbditos. Y Ben Sahib Salah nos ofrece todos los detalles y seguramente aparecerá, si el editor le parece bien, que nos alarguemos el número de páginas en las actas cuando se publique. Otra característica de Sevilla es también como gran ciudad. Los estudiosos suscitan en este siglo XXI, y tenemos claro todos por qué, análisis comparativos sobre las megápolis. No paran de publicarse. Sevilla fue calificada como megápolis, sí, también, como gran ciudad, por el geógrafo Al-Idrisi. A mediados del siglo XII presentó la jerarquía ciudadana andalusí antes de que, en el último cuarto de ese mismo siglo XII, la ciudad hispalense conociera su gran desarrollo almohade. Para Al-Idrisi, las grandes ciudades de Al-Ándalus eran Almería, Carmona, Évora, Palma de Mallorca, Sevilla, Talavera, Trujillo y Sevilla. Es muy difícil encontrar justificaciones paralelas, pero lo que tenemos que preguntarnos una vez más es si hubo en Al-Ándalus un modelo uniforme de gran ciudad, o estas fuentes mezclan, sin explicar más, varias justificaciones. Sevilla, gran ciudad, Madina Kabira, evoca referencias a su vigor político, religioso, cultural, económico, urbano y demográfico. Está claro que la población de Sevilla aumentaría en el siglo XII por emigrados andalusíes ante el retroceso fronterizo y por la venida de magrebíes con almohades y almorávides. Pero no es posible ofrecer datos verificables sobre su población antes de los siglos XVI o XVII, cuando empiezan a conservarse algunos censos. Don Miguel Ángel Ladero Quesada, en su conferencia sobre Toledo, explicó la poca fiabilidad que ofrecen los cálculos deducidos de las extensiones urbanas andalusíes. Estoy completamente de acuerdo. No solamente son referencias. Notemos que para el área intramuros de Sevilla, que, como dijimos, entre los siglos XII y XIII alcanzó las 276,57 hectáreas, si eso aplicamos la densidad de 348 habitantes por hectárea, 348 es muy alto. Lesdín para Ifriqiya se había quedado en 190, me parece que Al-Ándalus siempre se dice que la alta densidad demográfica, pero bueno, así lo propuso Leopoldo Torres Balbás, de modo demasiado abstracto, pese a ser gran experto en ciudades andalusíes. De esto nos saldría que Sevilla, con esa extensión, tendría 96.246 habitantes. Pero todos sabemos que se calcula que Sevilla llegó a los 60.000 o 70.000 en el año 1500. Bien es verdad que unos 70 años después, el gran auge de la Sevilla atlántica, del comercio atlántico, llega a muchísimo más. Sin embargo, para dos grandes expertos como Collantes de Terán, que calculó el recinto urbano en 287 hectáreas y Antonio Almagro en 283 hectáreas, pues alcanzaría Sevilla los 95.000 habitantes. Es un poquito menos, pero
En esto estamos. Vamos a hablar algo sobre las gentes de Sevilla. Algo tenemos que mencionar sobre... Podríamos dedicar una conferencia como para todos los temas, pero algo tenemos que mencionar sobre las gentes que habitaban aquella Sevilla del siglo XII, empezando por la muy marcada distinción entre andalusíes y magrebíes. Se captan conflictos políticos, sociales y culturales entre las gentes de Al-Ándalus y estos que vinieron del Magreb a finales del siglo XI, que vinieron con su calidad de bereberes nuevos, así los denomino yo, porque venían, a diferencia de los bereberes antiguos, asentados en Al-Ándalus del siglo VIII, venían con todos sus rasgos bereberes o con una pujanza de rasgos bereberes. No vamos a entrar en la cuestión, pero indudablemente el choque con la población andalusí se producía en casi todos los niveles, sobre todo con los almohades en asuntos jurídicos religiosos, por la doctrina almohade, que se oponía a la escuela maliquí preponderante en Al-Ándalus. En las fuentes encontramos muchos datos al respecto, como por ejemplo una disputa sobre las invocaciones canónicas entre un imán de una mezquita de Sevilla y un amenazante personaje almohade que quiere que rece en Sevilla como los almohades. La verdad es que tuve la suerte de encontrar el pasaje y lo traduje hace unos años, que me parece muy significativo. Las distinciones religiosas disminuyeron en el siglo XII por razones políticas con los almorávides y además doctrinales con los almohades. Las distinciones religiosas me refiero a musulmanes, cristianos y judíos. Esa presencia de cristianos y de judíos que he señalado ya al advertir que no se documenta autoridad ninguna directa sobre esas autoridades de su misma religión. Precisamente la conquista cristiana desde finales del siglo XI sobre territorios con centros tan considerables como las 5 ciudades que hemos visto en conferencias de este ciclo, esas conquistas afectaron a la permanencia, sobre todo de los cristianos en Al-Ándalus. Por citar ahora un solo texto sobre el alarma andalusí, que esto afectara, la verdad es que se ha discutido relativamente, diciendo que no había ninguna prueba clara de que los andalusíes se sintieran alarmados ante el avance cristiano. Pero se pueden oponer varios pasajes, tanto en fuentes andalusíes como en alguna crónica cristiana. Pero fue precisamente en Sevilla, uno de estos pasajes en los que se ve la alarma andalusí o cómo podían sentirla, fue precisamente en Sevilla, capital de Al-Mu'tamid, de la Taifa todavía, a finales del VI, cuando el conde mozárabe Sisnando Davidiz, embajador en Sevilla de Alfonso VI, lanzó de viva voz esta amenaza. Voy a recortar un poquito. Al-Ándalus era en un principio de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado. Y lo sabían los andalusíes. Y cuando uno lee este pasaje en las memorias del emir Abdallah, ese gran texto del siglo XI que junto con el tratado de Ibn Abdún sería uno de los que formarían la biblioteca, la mínima biblioteca imprescindible sobre Al-Ándalus para todo el mundo, el Tratado del Amor de Ibn Hazm y estos dos por lo menos, pues lo interesante es que el emir Abdallah de Granada no opuso ningún argumento, no rebatió esta frase. De todas maneras, la alarma cunde y tenemos este reflejo escrito, y ya digo que no es el único. De manera que no es de extrañar que desde el siglo XII en Al-Ándalus se produjera un retroceso muy significativo de cristianos y judíos por emigración o por conversiones forzadas, hasta la desaparición total de los primeros, quedando algunos judíos autóctonos hasta el final, hasta 1492, pero en un porcentaje mínimo de la población. Se habla incluso en algún texto de incautaciones de bienes de los cristianos sevillanos, entre otros, tras la incursión de Alfonso el Batallador por Al-Ándalus en 1125-1126. El Tratado de Ibn Abdún refleja el rechazo hacia aquellos
judíos y cristianos, menospreciados y marginados, expresado por algunos pasajes en la Sevilla de principios del XII, que se proponen cortar no solo contactos humanos, religiosos, sociales y económicos, sino también culturales. Cuando los sucesivos trasvases por manuscritos y traducciones habían comenzado en el siglo X, florecieron en el Valle del Ebro a comienzos del XII, cuando Miguel, el obispo de Tarazona, parece que pudo disponer de algunos de los manuscritos de la Biblioteca Taifa de Zaragoza, entre otros el famoso tratado de matemáticas del rey sabio de Zaragoza, Al-Mu'taman. Bueno, pues frente a todo esto, este tratado de censura de costumbres dice, y solamente voy a presentar una frase, dice: no deben venderse a judíos ni cristianos libros de ciencia, salvo los que traten de su ley, porque luego traducen los libros científicos y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos. De todas maneras, sabemos que la normativa presenta una orientación ideal de los valores, pero que la realidad cotidiana es distinta. Recordemos que los trasvases siguieron en Toledo, en la Sevilla de Alfonso X, etc. Otra distinción fundamental entre las gentes de Sevilla, también en el XII, es la de las dos netas categorías de la élite y el vulgo. Los textos cuentan la intervención en el poder, riqueza y alta cultura de grandes linajes sevillanos como los Banu Hajjaj, los Banu Haldún y otros, los Sakuni, etcétera, etcétera. Ejercen todos los protagonismos políticos, administrativos. La Hassa, la élite, lo tiene todo, religiosos, jurídicos, culturales. Y además todos esos protagonismos son atendidos por las fuentes escritas, porque las fuentes escritas surgen de ellos y para ellos. Entonces, en estas fuentes escritas aparecen ocasionalmente referencias al vulgo. Por ejemplo, en el ya tantas veces nombrado Tratado de Ben Abdún, nos habla en 3 ocasiones de pobres, miskin, que es el antecedente de nuestra palabra mezquinos, aunque no signifiquen lo mismo, miskin es pobre. Y habla también, y el pasaje es muy interesante, de unos braceros para la labranza que todos los días se ponían en determinada plaza de Sevilla para esperar a ser contratados. Podríamos extendernos sobre la distinción hombres-mujeres, lo cual también, incluso reduciéndonos a Sevilla, daría para mucho. De nuevo es el Tratado de Ben Abdún, al que recurrimos en primer lugar. Menciona a las mujeres en 23 pasajes, todos ellos restrictivos, advirtiendo, por ejemplo, que es fuerza suprimir los paseos en barco por el río de mujeres e individuos libertinos, tanto más cuanto que las mujeres van llenas de afeites. La Sevilla del XII tenía de todo, no solamente estas señoras llenas de afeites, sino hilanderas, litigantes y encarceladas en prisión, y Ben Abdún tiene mucho cuidado en decir separadas de los hombres. Veamos alguna referencia económica, porque no entenderíamos el auge que se manifiesta en su esplendor constructivo de esta Sevilla del XII sin mencionar siquiera su dinamismo económico. Como el resto de Al-Ándalus, desde los almorávides y sobre todo desde su posición rectora como capital almohade, Sevilla participó en la floreciente economía suscitada por los beneficios comerciales de la unificación del Islam occidental. No hay nada más que ver los mapas 1, 2 y 3 y ver cómo efectivamente es todo el territorio, pero es que además el recurrido cronista Ibn Sahib as-Salat lo dice con toda claridad. No solamente podemos deducirlo de múltiples referencias, es que Ibn Sahib as-Salat nos dice que el segundo califa almohade, Abu Yaqub, dice: en su época aumentaron las riquezas y el rendimiento del impuesto territorial creció, y también las otras fuentes de recursos. El impuesto que recogía en Ifriquía suponía cada año la carga de 140 mulos, aparte tal y cual. Y dice: en una extensión tanto a lo largo como a lo ancho de unas 24 etapas, en las que nadie discutía su poder ni se le escatimaba un dirham. Por supuesto que las fuentes textuales son fuentes elaboradas y dan las imágenes y las referencias que les parece bien con tal de loar al poder político,
pero yo creo que es también expresivo y tampoco hay que ser hipercríticos en el estudio de las fuentes textuales. Es seguro que la conexión andalusí-magrebí explica, por ejemplo, las acuñaciones de oro, incluidas las sevillanas, y ahí hay una prueba, solamente una, y qué pena que no puedan estar en color, porque vuelve a verse oro de buena ley en estas acuñaciones. Es en la ilustración número 8 y, bueno, es una cuestión muy amplia que desarrollaré en el texto escrito. Fue el andalusí una economía agropecuaria, también de considerable producción artesano-industrial. Se va aumentando la producción especializada desde el siglo XI, relacionada por cuestiones políticas con la presión de las parias, la actividad unificada con el Magreb, la presencia de redes cristianas, sobre todo italianas, notorios ya los genoveses. En época omeya habían sido los pisanos, ahora cada vez se van imponiendo más los genoveses, que Pisa y Génova cierran tratados comerciales con los almohades, se nos conservan los textos. La presencia en Sevilla, además de mujeres francas, que menciona Ben Abdún, yo creo que dice Ifrangiat, yo creo que no podemos explicárnoslas a estas mujeres francas en Sevilla nada más que como esposas de comerciantes de más allá de los Pirineos. Pero a lo mejor hay otras hipótesis. Al-Himyari, en el siglo XIV, que es otro geógrafo que hace un compendio en el XIV, ofreciendo mínima precisión cronológica, destaca caña de azúcar en Sevilla, plantas textiles, algodón, cártamo, higueras en el maravilloso Aljarafe sevillano, donde sus aceituneros y aceiteros aparecen señalados en el vestirlo. Hay algún texto que señala la forma de vestir de los aceituneros del Aljarafe, lo cual significa que eran muy importantes en la economía. Claro, cuando las fuentes, que tampoco son tantas en cantidad, aunque sean muchas en número, 50 y tantas en número, pero no tantas en cantidad, que destaquen algo así, ya nos está diciendo algo. El comercio tenía lugar en los zocos, también en manufacturas. En Sevilla hubo una alcaicería, también los menciona el imprescindible Ben Abdún, algún fondaco. Un poco sobre la cultura de Sevilla, y ya estoy terminando. Las medinas cumplen funciones de transmisión y de actividad y de producción cultural, que en definitiva daban prueba de la importancia urbana. En Sevilla venían cultivándose distintos saberes desde los tiempos omeyas, pasando por el florecimiento de la época taifa, famosa sobre todo por ser un emporio de poetas andalusíes que no lograron encandilar del todo a los bereberes almorávides, y por eso don Emilio García Gómez escribió un famoso artículo sobre el odio a Sevilla en época almorávide de los poetas andalusíes, lo cual poco a poco se ha ido matizando un poco, pero tiene muchísimo interés porque las pruebas de don Emilio eran muy, muy claras, aunque hay algunas otras más. Pues eclipse, sí. Sin embargo, los poetas volvieron a ser una de las voces imprescindibles en la corte de los almohades, que tenían de todo: voces cronísticas, voces arquitectónicas, voces artísticas, etcétera, etcétera. Pues sí, los poetas volvieron a ser muy importantes. Y expresan todo, expresan los ideales del imperio, sus ideales de yihad. El tono poético siempre sobrepasa en subjetividad al tono cronístico y, por supuesto, al de los documentos. La estancia en Sevilla como gobernador desde 1155, primero como gobernador y luego como califa a partir de 1163 a 1184, es que fueron muchos años, 30 años, y de este segundo califa almohade, Abu Yaqub, hicieron de él un hombre cultísimo. Las fuentes nos lo presentan, y es que las fuentes hay que analizarlas en sus contextos, pero bueno, nos lo presentan como contertulio del filósofo Averroes, y era también su médico de corte y jurista. No puedo extenderme mucho, pero hay naturalmente una atracción por parte de Sevilla de sabios del resto de Al-Ándalus, e incluso del resto del ámbito islámico.
Ibn Madá es un famoso gramático que además fue de todo, fue al-Mokri y tradicionista. Ibn Madá se atrevió, ni más ni menos, en su tratado de gramática, que se llama Refutación de los gramáticos, se atrevió a desafiar al fundador de la gramática árabe, Sibawayhi, diciendo que él desde Sevilla sabía más que el gran gramático de Basora, que fue el fundador de la gramática árabe. Pero es que los sevillanos, bueno, era cordobés, se instaló en Sevilla, atraído por su condición de corte política. En conjunto, la producción de las épocas almorávide y almohade para todo Al-Ándalus, todo lo que quedaba de Al-Ándalus, que era más concentrado, es enorme. En tiempos de los almorávides se registran, se contabilizan 1.166 obras y en época almohade 1.023, repartidas entre las principales disciplinas que se cultiven. Se cultivaban ciencias coránicas, tradiciones del hadith, jurisprudencia, filología, bellas letras, teología dogmática, historia, geografía y genealogía. Bueno, 26 obras en época almorávide y 19 en época almohade no está mal. Matemáticas, astronomía, agricultura. Curiosamente suben. Hay más que de historia, geografía y genealogía. De matemáticas, astronomía y agricultura hay 37 en época almorávide y 31 en época almohade. Tengo que ir terminando. Hay entre estas mujeres también que saltan al espacio público de las fuentes textuales, hay algunas mujeres. De siempre en Al-Ándalus hubo mujeres que escribieron poesía y son recogidas en los textos, porque las asimilan con las cantoras de las cortes orientales. Bueno, sí, pero están también las místicas, porque el ámbito de la religiosidad es alabado. No es porque se entrometan en la vida pública masculina, sino porque el conservadurismo que procura la religión era muy adecuado para que las fuentes textuales las alaben. Pero Sevilla fue un centro místico muy importante porque, sobre todo, aparte de los que tenía, de los que venían de más al oeste o de más al occidente de Al-Ándalus, tuvo el mayor místico andalusí de toda la historia andalusí, que había nacido en Murcia y que es Ibn Arabi de Murcia, pero que vivió en Sevilla. Los años fundamentales de su formación, desde los 20 y tantos años hasta que se fue de Al-Ándalus a principios del siglo XIII. Y la relación con los místicos de la zona, sus biografías nos las presenta por lo menos en dos obras importantísimas de Ibn Arabi, que Asín Palacios verdaderamente las puso en nuestro conocimiento. Una de ellas es la Epístola de la Santidad y otro el libro de las Conversaciones. En las dos, el panorama de una Sevilla llena de místicos, de sufíes, de ascetas, de pobres. Muchos de ellos hacían gala de pobreza, con lo cual volvemos a una referencia a la situación económica de los sevillanos. Pero entre todos, los maestros, y además dando detalles Ibn Arabi de dónde estudiaba con cada uno de ellos. Por ejemplo, Ibn al-Faras daba lecciones a Ibn Arabi a orillas del Guadalquivir, en la explanada cerca de la puerta de Gunlas. Bueno, todo esto nos permite además completar los detalles urbanos de Sevilla en este siglo. Pero Ibn Arabi destaca algunas maestras sufíes suyas. Una de ellas, y lo cita en esos dos libros suyos que acabo de mencionar, una de ellas era Shams al-Abidat, es decir, Sol de las siervas de Dios. Sol de las siervas de Dios se llamaba esta maestra de Ibn Arabi, a la que llama también Madre de los Pobres. Y recalca además, en una frase que parece que le sale del corazón totalmente, recalca que no conoció entre los dedicados a Dios ningún hombre que la superara. Ahí hay otras mujeres también, pero ya he dicho que su presencia, aparte de las fuentes religiosas,
que están desde el principio del Islam, es porque la religiosidad era una gran esfera de conservadurismo normativo. De todas maneras, también es excepcional, es muy excepcional, sí, que una de las sevillanas se dedicara, sobresaliera en el ejercicio de la medicina. Se llamaba Amr, la madre de Amr, por el sistema onomástico que las mujeres se llamaban por el nombre de hijos, ¿no? Por eso, por eso la otra, madre de los pobres, esta, la madre de Amr, de la notable familia sevillana de los médicos Abenzoar, extraordinarios. ¿Por qué dicen los textos, la resaltan tanto los textos? Si parece que eso es como darle un protagonismo público, dicen, le pedían consejo sobre medicina para los hombres. Y esto ya es mucho decir. Pues yo pienso que es porque es una forma de alabar a los califas almohades, de quienes fueron absolutos contertulios y médicos, cortesanos omnipresentes, y alabar por eso, como siempre, al poder político. Simbólicamente, para terminar, me gustaría decir, aunque luego hago unas brevísimas conclusiones, creo que me quedan 2 minutos, que me gustaría terminar diciendo que Sevilla es una torre. Quiero pedir excusas porque no he podido leer ningún texto sobre las construcciones, aunque tengo aquí algunos, y la verdad es que publiqué casi todos en un librito mío que apareció en 1992, que se llamaba Los reinos de Taifas y las invasiones marroquíes. Hubiera podido traer fotocopias y ojalá lo hubiera hecho. Ahora me arrepiento, pero voy a terminar diciendo que Sevilla es una torre. Y vuelvo a García Lorca, la verdad, que no sé por qué me vino a la cabeza durante todos los días en que estuve redactando estas páginas. De nuevo en su poema de la Saeta, donde decía lo de que Sevilla para herir y Córdoba para morir, en ese contexto García Lorca menciona rasgos eternos sevillanos, cuya belleza hiere, su llanura. Empezamos por ahí, ¿no? Empezamos a hablar de la llanura de Sevilla y he procurado destacarla en 2 de las ilustraciones que he traído ahí, que están cogidas la verticalidad frente a la horizontalidad. Pero bueno, y el río, ¿no? La llanura, el río y ahora la torre. Dice García Lorca, bajo el arco del cielo, sobre su llano limpio, dispara la constante saeta de su río. Los elementos fundamentales, ¿no? Lo vieron las fuentes árabes, pero es que es una constante, no es ningún mérito verlo, ¿no? Es un mérito sentirlo, pero describirlo no, pero sentirlo, como García Lorca, como algunos poetas árabes también que podríamos citar. García Lorca sí nota el paisaje, el perfil que desde el siglo XII ha marcado el horizonte hispalense. Y dice, Sevilla es una torre llena de arqueros finos. Es el altanero alminar con que los almohades honraron sus construcciones sevillanas, conservado en la Giralda de modo que durante siglos siguiera señalando la vertical urbana sobre las horizontales del llano, del río y las murallas. Ilustraciones 5 y 6. La Giralda es en sí misma extraordinaria en altura, ornato y construcción, de propósito imponente. Lo reflejan los textos. Y Mensaje Batsalat. En invierno de 1171, Abu Yaqub hizo que comenzaran sus obras en aquella ciudad que había gobernado desde sus 17 o 18 años, hasta ser proclamado califa, y donde otras muchas mejoras ordenó la construcción de una nueva mezquita, el Jama. Todo esto se fue haciendo hasta 1178. En algún punto de las ilustraciones he resaltado la cronología esencial que da muchas pistas para el análisis sobre su concentración, sobre cuáles van antes y cuáles van después. Todo eso lo tenemos en el cronista cortesano.
Todo esto se fue haciendo hasta que en el año 1178 Abu Yaqub volvió al Magreb, en el 78, pero volvió en el último año de su vida, en el 84, para iniciar la famosa Giralda. Hay que leer alguna crónica castellana para ver el inmenso elogio de la Giralda. Yo no he traído la ficha que tengo, pero hay que recordarlo. Ahí están las tres torres. La Giralda son algunas de las ilustraciones. Ahí están las tres torres. La Giralda en Sevilla, la Kutubía de Marrakech y la Torre Hassan de Rabat. Es un intento también de honrar a sus dos capitales a la vez, la de Marrakech y la de Sevilla. Es un intento de integrar Sevilla en el resto del imperio. Claro, el poder político y sobre todo los que nos lo reflejan en textos saben muy bien lo que hacen. Están unidas, además, en otras construcciones, están unidas, las dos capitales de los almohades están unidas por otras construcciones. Y a mí me gusta mucho recordar su construcción de la finca palatina de la Bujaira. También está puesta en una de las ilustraciones. Voy a concluir. Sevilla, ciudad de llanura, de gran río, ciudad antigua, gran ciudad de activo puerto, madina agrícola y comercial, polis antigua que se integró en las formas y funciones urbanas andalusíes desde principios del siglo VIII hasta 1248, capital de taifas, gran capital de Al-Ándalus, que conoció su apogeo medieval con los almohades en la segunda mitad del siglo XII, manifiesto en sus nuevos edificios y en su estructuración urbana, en su economía de alcances andalusíes magrebíes con circuitos africanos y algunos europeos, y en su notabilísima actividad cultural. Mereció y merece el calificativo de gran ciudad. La historia nos es inseparable, nos mide y nos enseña, y la historia de Sevilla, sobre todo en los últimos años, ha sido cultivadísima por estudiosos, sobre todo algunos locales, algunos sevillanos y otros no, de manera que la enorme cantidad y calidad de las publicaciones sobre Sevilla, sobre todo medievales, es impresionante. Y ahí está, la citaré en el texto escrito de esta conferencia. Muchas gracias.